Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es otro podcast de la editorial La Protesta. Estamos muy contentos y contentas de poder grabar de nuevo y muy cercano al pasado podcast que espero y esperamos que les haya gustado. El día de hoy nos encontramos para hablar un poco sobre un hecho histórico muy emblemático e incidente y que ha incidido mucho en la historia no solo europea, sino también de América y otros continentes, y el suceso histórico es la Revolución Francesa. Para el día de hoy nos encontramos con una hiper, mega, super tesa, y estamos muy contentos como de que a la hora de grabar los podcasts podamos conocer gente y encontrar personas que, si bien no tienen los posgrados y un montón de cosas sobre estos hechos históricos, son personas que han estudiado, han leído y se han interesado por la historia, que creo que es importante a la hora de acercarnos a leer la sociedad, a leer cómo se ha construido hasta lo jurídico, hasta lo cultural de lo que hemos vivido. Entonces nos parece muy importante. Entonces presentamos por acá a Caro. Cuéntanos un poco, Caro, cómo te llamas, cómo va tu vida en la cuarentena, cómo va todo un poquito. Cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Soy estudiante de psicología, voy en octavo semestre, pero la historia siempre ha sido mi pasión y digamos que mi carrera frustrada. Entonces mi forma de hacer historia es yo misma estudiándola, de forma, digamos, autodidacta. La Revolución Francesa es algo que me encanta porque es como el primer hecho histórico que yo leí, el primer hecho histórico al cual me acerqué y por el cual yo empecé como a amar la historia. Y en la cuarentena, pues bien. El encierro nos está poniendo a todos un poquito estresados, pero se maneja. Bueno, ya con la presentación de Pam y de Caro, hay un par de asuntos que yo quisiera como destacar antes de empezar con el podcast, y es el hecho de que Caro realmente no estudia historia. O sea, Caro estudia psicología y la historia la lee por su parte. Y eso es importante porque es mostrar dos asuntos. Primero, que uno se puede formar en diferentes aspectos de la vida, no es como suele pasar, digamos, en la sociedad en la que vivimos, donde hay una hiperespecialización, donde usted es el mejor ingeniero de sistemas del mundo, pero todo lo demás le es ajeno. Usted no se hace preguntas por la soledad, por el erotismo, por la sexualidad, por la historia, por la filosofía, por el arte, etcétera. Entonces es importante rescatarlo. Es como para mostrar que no se necesita ser historiador para saber de historia, no se necesita ser filósofo para saber de filosofía, ¿cierto? Son saberes generales que nos atraviesan a todos. El segundo punto es el hecho de que, a ver, es importante rescatar la historia porque nosotros ya hemos nombrado en el podcast pasado que el ser humano es un ser doblemente histórico. Es histórico en la medida de las conquistas que ha logrado la humanidad, pero también es histórico en la medida en que su infancia lo va configurando, digamos, en su futuro. Entonces, a ver, puede que nosotros en el podcast de hoy no vayamos a proponer algo nuevo, no vayamos a desmentir a un autor, etcétera. Es posiblemente lo que nosotros vayamos a decir, un autor como Peter Davis o Eric Hobsbawm lo va a escribir mejor, o otro podcast puede que lo haya dicho ya en algún momento o en alguna conferencia. Pero es importante uno no dejar de hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque son temas que sí o sí influyeron, como ya lo había dicho Pam, en toda la historia del mundo. O sea, es que digamos, las guerras de independencia que se dieron en el 1800 beben mucho de las ideas jacobinas de la Revolución Francesa. O sea, todavía hoy podemos pensar cuáles son las consecuencias o qué nos deja hoy día la Revolución Francesa, que pasó pues hace ya mucho tiempo, a nivel político, a nivel económico, a nivel de ideas, de un montón de asuntos, de derechos, etcétera. Entonces, pues es importante como pensar todos estos asuntos históricos para reconocernos pues como seres históricos. Bueno, para darle un poquito, pues para empezar un poquito con el podcast, vamos a seguir algunos asuntos. Ah, bueno, lo otro es que se me había olvidado. Lo otro es que, digamos, a ver, esos podcasts son una especie de conversación. Si ustedes notarán, son muy libres. Nosotros acá no vamos a ser súper rigurosos con una fecha específica, un momento exacto, porque no es lo que nos interesa. A nosotros nos interesa conversar en torno a, vea,
¿qué, por qué, cuándo, dónde, cómo la revolución? O sea, ¿eso para qué? ¿Eso por qué me debería importar a mí? ¿Por qué los otros y nosotros reconocemos ese saber como importante para nuestras vidas y la configuración como de nuestro ser para poder ver el mundo? Bueno, entonces ya como para empezar, un poquito, yo quisiera que abordáramos el porqué de la revolución, ¿cierto? ¿Por qué, qué pasa, qué estaba pasando antes de la Revolución Francesa para que se empezara a dar esto? O sea, ¿qué es eso que se conoce como antiguo régimen? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con la Revolución Francesa? Todos estos asuntos. Entonces, pues yo tengo cositas por decir, pero le doy la palabra pues como a Caro, si está bien. Claro. Bueno, ya como hablando de antecedentes históricos, tenemos muchos, pero empecemos por el que tú mencionas, que es el que involucra a Estados Unidos. Y lo que sucedió es que Estados Unidos ya se encontraba en su guerra de independencia contra Inglaterra, y resulta que antes de eso Inglaterra expulsó a Francia de Canadá. Pues por eso es que hay muchas provincias de Canadá que son francesas meramente. Disculpen, Inglaterra expulsó a Francia de Canadá, y entonces ustedes saben que Francia e Inglaterra son como dos hermanitos que mantienen peleando, y ahí quedó la herida pues de Francia, y es cuando llegó a apoyar a Estados Unidos en su guerra de independencia contra Inglaterra. Pero ¿qué pasa aquí? Que los franceses no midieron sus límites y básicamente las arcas del Estado de Francia se derrocharon todas en la guerra de independencia contra Estados Unidos, contra Inglaterra en Estados Unidos. Entonces, bueno, aquí digamos que comienza como la decadencia económica. Aparte, en el 88, en 1788, hubo una horrible, hubo un horrible invierno que dañó todas las cosechas. Y es muy común leer en estos libros sobre la Revolución Francesa que las crisis económicas normalmente vienen acompañadas de pésimas cosechas, y eso fue lo que le pasó también a Francia. Se dio la guerra de las harinas, no había harina, no había pan, y eso era como la base del alimento del pueblo francés. Bueno, ya ahí hablando también había una desigualdad social bastante tremenda. La nobleza era conformada más o menos, con nobleza me refiero a la monarquía y al clero. El clero y la monarquía conformaban más o menos un 4% de la población de Francia, mientras que el tercer estado, o sea, los plebeyos, los campesinos, conformaban un 96% de Francia más o menos, y la desigualdad entre estos dos era una cosa inmensa. Me imagino que también hablaremos de los impuestos, porque los impuestos para los campesinos era una cosa horrible, ellos no tenían con qué pagar impuestos. Mientras tanto, la aristocracia pagaba algunos, pero eran eximidos muchos. Entonces aquí se va viendo como la desigualdad social entre el pueblo francés y la monarquía, y los antecedentes ya propiamente económicos que tuvo Francia. Sí, listo, Caro, vos apuntas muchos pues, asuntos demasiado importantes acá, pues que es esa guerra de independencia que se está dando en Estados Unidos y cómo, digamos, la monarquía entra en quiebra. La monarquía entra en quiebra, sin embargo, la monarquía de Luis XVI no se puede declarar en quiebra por un asunto fundamental, y es que ellos le piden prestada a la burguesía una cantidad de dinero, y y si la monarquía se declara en quiebra, no puede pagarle a esos burgueses. Entonces, para tratar de alivianar como esas tensiones que se podían generar con la burguesía, lo que decide, digamos, la monarquía es tratar de tocar a los intocables, ¿cierto? Como ya lo mencionabas vos, pero acá hay que hacer de pronto una distinción importante. Antes, digamos, la organización social era del siguiente modo: había tres estamentos, bueno, había más bien como tres estados, ¿cierto? Estaba digamos, el clero, donde estaba pues como todo esto, los religiosos, estaba la aristocracia, los aristócratas eran nada más personas que tenían ese título por mandato divino, por herencia familiar, un montón de asuntos, y estaba el tercer estado, que en el tercer estado cabía desde el burgués más rico hasta el campesino pues como más tirado de pronto, como que no tenía de suficientes recursos económicos. De hecho, yo voy a leer un apartado de un texto de Peter Davis donde dice un dato que ya daba Caro, y dice: el tercer estado no era un estado en el mismo sentido que los otros dos, se trataba simplemente de todo el resto de la población, es decir, el 95%. O sea, estamos hablando de que el tercer estado conformaba el 95% de la población francesa, y sin embargo eran los que más, digamos, desventajas tenían en la sociedad, porque el primer estado, es decir, el clero,
y el segundo estado, es decir, la aristocracia, no pagaban impuestos. Entonces, todo lo, digamos, todas las deudas económicas caían sobre el tercer estado, la burguesía y el campesinado y toda esta gente. Entonces, cuando la monarquía de pronto entra en esta crisis económica, lo que van a tratar de hacer es una reforma para tocar a los intocables, que es decirle a la aristocracia, y venga, paguen un poquito de impuestos, porque ya no podían incrementar más los impuestos de la población. Y es que, como ya lo había mencionado Caro, en ese momento había una crisis, digamos, en los cultivos y la gente no tenía ni siquiera para comer ellos mismos. De hecho, la gente se estaba muriendo de hambre. Entonces, usted no le puede poner más impuestos a un Estado que ni siquiera tiene para comer ellos mismos. Entonces, por eso es que, digamos, empieza un poquito la revolución, aunque yo también adelanto un asunto muy importante, me parece a mí, que son las ideas de la Ilustración, ¿cierto? Yo creo que la Revolución Francesa bebe mucho de las ideas de la Ilustración, de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, etcétera. Entonces, pues yo dejo un poquito por esa parte para que vayamos entrando entonces un poquito a la revolución ya en 1789. No sé si Pam o Caro quieran decir un poquito algo. Yo quiero decir un dato, no sé si necesario. Eh, hace un tiempo estaba como explorando un poco las caricaturas y me encontré con, no sé si conocen a Hanna-Barbera, que es como una productora de películas. Entre ellas está los más conocidos, que son los Picapiedras. Y entonces encontré una caricatura que se llama Huckleberry Hound. Y Huckleberry Hound pues es como una caricatura inspirada en el libro de Martin, no sé pronunciar, pero sí, de la montaña mágica. Y me parece muy interesante porque hay un capítulo, bueno, la caricatura es como una burla a la cultura mexicana, entonces el acento de la caricatura es mexicano, es como una burla a las tradiciones campesinas, pues también por las tendencias de estadounidenses que tiene la productora. Pero me parece muy interesante porque hay un capítulo que es un capítulo que se llama El Enmascarado. Y en ese capítulo me acordé mucho sobre la Revolución Francesa porque lo que hacen es como que el rey le dice al pueblo y a los nobles pues que tienen que pagar impuestos mucho más altos. Entonces llega como una especie de enmascarado que los va a salvar y les dice que ya no tienen que pagar impuestos y que les va a dar escuelas gratis y un montón de cosas gratis para el pueblo. Pero luego entonces cuando se ve que todas esas de las escuelas y todo eso que supuestamente les va a dar, le va a salir muy caro, les sigue pidiendo impuestos. Entonces me acordé mucho en referencia a esta a lo que Luis XVI les dice a la nobleza, como que deben pagar impuestos. Entonces, es una caricatura de 1958 y me parece que da luces referente a las decisiones que los reyes toman para intentar salvarse, y ni siquiera salvarse, porque al final él se vendió, ¿cierto? Pero lo mismo casi siempre pasa que con la exigencia de los impuestos al pueblo, entonces me parece como interesante por si lo pueden buscar. Si algo cuando publiquemos el video, pues el podcast, ponemos el link de la caricatura para que lo vean. Hay un asunto, lo que pasa es con Luis XVI, esto pues ya es como de pronto algo personal. Bueno, Luis XVI se le tenía como un rey que estaba desfalcando, digamos, las bancas del Estado, ¿cierto? Entonces se le tomaba con que tenían lujos como que, pues, que eran innecesarios, en especial la reina. Es muy importante también el papel de la reina porque la reina no era francesa. Entonces, digamos, el nivel de empatía que ella tenía con el pueblo pues no había, literalmente no había, porque ella no sabía cuáles eran las condiciones del pueblo que estaba gobernando junto al rey, ¿cierto? Pero hay un asunto con Luis XVI y es que a mí me parece que es un personaje muy complejo en la historia, porque si bien él hizo cosas, yo creo que muy cuestionables, a él también le tocó muy difícil. ¿Por qué difícil? Porque es que a Luis XVI todo el tiempo se le estaba comparando con un monarca anterior que fue Luis XIV. Y bueno, para el que de pronto o la que de pronto no conozca un poquito la historia de Luis XIV, es que a él se le conoce como el Rey Sol, ¿cierto?
y el rey Sol porque, digamos, tenía un proyecto a futuro para Francia, de tal manera que incluso el francés, bueno, ese proyecto político que tenía Luis XIV fue tan importante y dejó un legado tan grande que incluso el francés era la lengua con la cual se comerciaba y se tomaba, digamos, se conversaban asuntos políticos. Entonces ya uno se imaginará cuál era el peso que tenía Luis XIV. Entonces todo el tiempo se estaba comparando las decisiones y las acciones que tomaba Luis XVI con la del rey pues, Luis XIV. Entonces, pues hay un asunto ahí como muy importante. Yo quisiera pues como que Caro nos introdujera un poquito entonces después de todo esto ya mencionado antes de la revolución, de pronto qué es lo que hace que la revolución empiece a estallar en 1789, o más bien cómo empieza a estallar, cuál es ese llamado que el rey hace a todos los estados para que se reúnan a tomar las decisiones de cómo van a pagar esa deuda que en ese momento no pueden pagar porque están en quiebra. Dale, Caro. Dale, entonces yo quiero añadir también a lo que mencionas, porque antes de continuar con el estallido de la revolución, por decirlo así, y sí es muy importante mirar los reyes, porque los reyes son la cabeza del Estado, ¿cierto? Y Luis XVI y María Antonieta, pues como tú dices, en realidad eran demasiado impopulares. María Antonieta era austriaca, era una extranjera que nunca se interesó por conocer la situación de su pueblo, pues nunca se interesó por conocer la historia, y malgastaba, porque aparte lo que mencionas de Luis XIV es que Luis XIV no solo tuvo proyectos políticos en Francia, sino que también un proyecto cultural y simbólico con la construcción del Palacio de Versalles. Y el Palacio de Versalles básicamente muestra a la nobleza en toda su extravagancia, por decirlo de alguna forma. Entonces era muy conocido que la nobleza, sobre todo los círculos cercanos a los reyes, gastaban como nunca se ha dicho. Luis XVI, perdón, era también una persona bastante inexperta cuando subió al poder. Recordemos que tenían alrededor de 18 años cuando murió Luis XV. Entonces, básicamente lo veían como un rey incompetente y a María Antonieta como una extranjera austriaca a la cual le ponían incluso apodos innombrables. Entonces es muy importante esa figura de los reyes ahí, que llevan también como a la caída del régimen, del antiguo régimen, porque eran una imagen horrible la que se tenía de ellos. De la mano de lo que dice Caro, lo que estuve leyendo y mirando era una figura muy infantil. Entonces era como la típica reina adolescente que quiere collares y vestidos gigantes y peinados extravagantes. Entonces también es una posición muy infantil del rey y de la reina, porque también eran súper jóvenes, ¿cierto? Entonces es como entregarle el mando de un pueblo gigante a unos niños pequeños que no tienen mucha experiencia gobernando. Entonces sí, también esa figura. Pero ahí también habían unas anécdotas como que en medio de toda esa crisis monetaria, la reina se compró, creo que un collar, no me acuerdo muy bien, o algo con diamantes súper costoso, sabiendo que había toda esa hambruna y todo eso, y se dice pues que la reina no le importaba mucho eso y se compró algo súper costoso, como con un joyero. Sí, el incidente del collar. Uh-huh. Sí, ese incidente es muy conocido, pero según dicen muchos historiadores, el incidente del collar fue una conspiración contra María Antonieta porque se supone que un señor cercano a ella fue el que le pidió al joyero que hiciera el collar, pero resulta que el señor ni sabía, la reina ni sabía, y el joyero fue el que hizo como esta propaganda de que la reina, aunque bueno, pues no mentamos aquí porque sí malgastaba bastante, pero el incidente del collar sí ayudó como a propagar esa imagen. No, y también hay que tener en cuenta que antes de la revolución, o sea, ya cuando estaba la cosa caliente, comenzaron las propagandas. La prensa fue muy importante en la Revolución Francesa, las propagandas contra los reyes, contra la nobleza, sacaban folletos pornográficos, inventaban unas cosas que, mejor dicho. Pero bueno, si quieren, pasamos ya como a lo que fue el estallido. Sí. Sí, antes de empezar, pues como fue el estallido, hay un asunto que hay que tener en cuenta cuando uno lee sobre la Revolución Francesa y es que uno no está leyendo la forma de organización política y económica que nosotros tenemos en nuestros días. En ese momento no es como
suele pasar hoy, pues que los burgueses en realidad acumulan un montón de capital, no en ese momento. La aristocracia, peso que entraba, peso que se lo gastaban. O sea, esa gente no tenía una noción, por ejemplo, que este no quería usar las palabras pues, de la vicepresidenta, pero no tenían la noción de ahorrar, ¿cierto? De ahorrar dinero. Ellos simplemente todo lo que podían gastar se lo gastaban y desmesuradamente. Entonces, es normal que los reyes se gastaran un montón de plata, pero respecto a lo de la reina, claro, es que una cosa es cuando vos estás gastando plata que sí te está entrando, como pasaba en ese momento, pero otra cosa es que la reina se supone, decían, ¿cierto? Se estaba gastando un dinero que el Estado ni siquiera tenía y eso era lo problemático. Pero bueno, simplemente pues como por anotar eso, que cuando analicemos esto a nivel político y económico, no lo pensemos como en nuestros días, sino que son formas organizativas diferentes, donde al rey se le nombraba por mandato divino, porque era el elegido de Dios que iba a hacer un montón de cosas, porque la gente no tenía como esa noción de pronto de invertir en determinados aspectos de la sociedad, sino que inmediatamente tenían dinero, se lo gastaban, etcétera. Lo que Caro menciona de los reyes es un asunto muy importante. Más adelante veremos cómo algunos reyes de otras partes tratan de ayudar a Luis XVI a volver a tomar el control, pero ese tratar de ayudar a los reyes, pues a Luis XVI no es simplemente como porque era mi amigo y yo lo voy a ayudar, Ajá, sino que también porque ellos estaban viendo ahí, digamos, un peligro, porque si esa claro. revolución seguía y se expandía por el mundo, ellos sabían que los reyes iban a empezar a caer poco a poco. Entonces, eso es un asunto muy importante. La parte de la propaganda, eso no es gratuito y eso no se puede Ajá. tomar a la ligera. Pero ya para entrar en cómo inicia la revolución, ese llamado que el rey hace a los estados, dale, Caro. Bueno, antes de pasar como a los estados, mencionaremos levemente qué fue la Ilustración, porque obviamente revolución no solamente tiene antecedentes históricos, sociales y políticos, sino también ideológicos. Rápidamente, el movimiento ideológico que reinó, digamos, para llevar a cabo la Revolución Francesa fue la Ilustración, que ya mencionó Steven. La Ilustración era un movimiento cultural e ideológico y digamos que la finalidad, según sus palabras, era disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Entonces aquí ya comienzan a salir autores como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, que hablan de cómo se debe combatir la tiranía y la corrupción por medio del conocimiento, hablan de la libertad, la igualdad, el contrato social de Rousseau es como uno de los más influyentes en la revolución, porque ya se van dando cuenta de que hay una salida a esta corrupción del antiguo régimen. Antiguo régimen, por cierto, es la monarquía absolutista, la que van a tomar en la revolución. Entonces, bueno, ¿tienen algo para agregar de la Ilustración para que pasemos ya a los estados generales? Sí, solo un breve asunto, muy breve, y es que a ver, la ilustración es un asunto muy importante acá. ¿Por qué? Porque si ahora la sociedad se va a regir por los principios de la razón, hay asuntos, digamos, de organización social que no corresponden a la racionalidad, como por ejemplo, o sea, ¿cómo nos van a venir a decir a nosotros que hay un rey que nos puede dominar a todos simplemente por mandato divino? Ahí no hay ningún tipo de racionalidad. ¿Cómo nos van a decir a nosotros que hay unas formas particulares de organización por herencia familiar y por herencia, digamos, religiosa? Y bueno, eso no corresponde a una sociedad que se va a guiar por las luces, ¿cierto? Por esa razón. Entonces, eso es muy importante. Eso es, pues, porque es tratar de decir, bueno, entonces vamos a eliminar todo lo que no corresponda a este proyecto ilustrado. Y entre eso cae de, digamos, eliminar todos los mitos. Y eliminar todos los mitos no es, por ejemplo, como se hizo con Grecia, que entonces ya sabemos que la lluvia no aparece simplemente porque Zeus está enojado, de que las mareas no se levantan simplemente porque Poseidón está enojado, sino también que vamos a acabar con esos mitos de que hay un ser absoluto que tiene una sangre de color azul y que es enviado de Dios para gobernarnos a todos. Entonces, nombrar eso porque las ideas de la ilustración son muy importantes. Ya veremos ahorita por qué Rousseau juega un papel fundamental, en especial en los jacobinos, que se llaman así por Jacobo Rousseau, pero dale, Caro. Sí, muy importante todo lo que mencionas. Em, entonces ya, bueno, retomando como al inicio de la revolución, como habíamos mencionado, Francia estaba en la quiebra por meterse sí, de narices a la guerra estadounidense contra Inglaterra.
y por los gastos horribles que tenían la aristocracia como un todo, el clero, la nobleza, etc. Resulta que en 1789 se reúnen los Estados Generales. Los Estados Generales son como una especie de asamblea, pongámoslo, como la asamblea que hacen en la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Entonces, en esta asamblea se reúnen los tres estados cuando hay un momento de crisis. ¿Cuáles son los tres estados? El primer estado es el clero, el segundo estado es la nobleza y el tercer estado es el pueblo. Y aquí ya va entrando también la burguesía, pero en ese momento no tenía, digamos, tanto poder, pero era una clase que ya estaba comenzando a surgir. Entonces, los estados generales no se habían convocado desde hace más de 100 años. O sea, ya si los convocaron en 1789 es porque la cosa iba mal. Entonces los convocó Luis XVI. La nobleza, como ya les dije, estaba casi en quiebra, el pueblo moría de hambre, la ilustración ya estaba llegando a Versalles y a París, y lo que propuso el rey en esos estados generales, que fue lo que ya mencionó Steven, era un aumento de impuestos para intentar de alguna forma que la quiebra que estaba teniendo Francia en sus arcas de Estado y la monarquía ya, digamos, se erradicara un poquito. Y en esa misma asamblea lo que hicieron el tercer estado, que es el pueblo, los plebeyos, también lo que hicieron fue pedir el voto individual en la asamblea, pero obviamente eso fue negado puesto que eran muchísimos más los que hacían parte del tercer estado que los que hacían parte de los dos estados. Entonces imagínense darle un voto individual a toda esa gente, se les cae el cuento al rey y a la monarquía. Entonces, en esta asamblea, esto se volvió un desastre porque Luis XVI propuso un aumento de impuestos, contraatacaron con que los impuestos también fueran para la nobleza, obviamente la nobleza no aceptó, entonces se volvió una pelea grandísima, el rey no hacía sino vetar todo lo que el tercer estado decía y terminó, según dicen, echando al tercer estado de los estados generales, los echó de la asamblea, entonces ahí ya la cosa se fue hirviendo, por así decirlo. ¿Tienen algo para agregar en esta parte? Sí, dos asuntos ahí como muy particulares y es que eh, digamos que ahí normalmente en esa asamblea general se votaba por estados. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted vota por estados y usted solamente tiene tres estados, de los cuales dos siempre se confabulan porque son muy cercanos, en este caso el clero y la aristocracia, el tercer estado, que es el pueblo, nunca va a poder, pues su voto nunca va a importar porque siempre van a perder dos contra uno. Entonces, por eso ellos están pidiendo el voto individual. Eso es un asunto. Y el otro asunto es que digamos, la aristocracia comete un error que les va a costar absolutamente todo. Y es que ellos pudieron haber dicho como, listo, sí, nosotros estamos en la capacidad de asumir algunos, digamos, algunos impuestos, entonces lo vamos a hacer, pero ellos deciden no hacerlo. Y la razón por la que deciden no hacerlo es porque esos beneficios hacían que ellos fueran diferentes a las otras personas de los otros estados. Entonces ellos decían, ¿cómo me va a quitar usted a mí lo único que me diferencia del resto de personas de la sociedad? Entonces, eso es uno de los primeros errores que comete la aristocracia. Y eso se podría decir que, digamos, es el inicio como tal de la Revolución Francesa. Dale, Caro, sigue. Sí, muy importante lo que dices, es que básicamente el mismísimo ego de la aristocracia fue lo que los llevó a la ruina, y eso también lo vamos a ver en la fuga de Varenes más adelante, pero bueno. Continuando, el rey los expulsa de la asamblea, entonces, ¿qué hace el tercer estado? Ellos dicen, no nos vamos a dejar, no vamos a dejar esto así, nos expulsaron de los estados generales, pero entonces nosotros vamos a formar nuestra propia asamblea. Entonces se reúnen clandestinamente al tercer estado y hacen lo que se conoce como el juramento del juego de la pelota, que básicamente, en resumen, el juramento del juego de la pelota dice que la asamblea del tercer estado que acaban de crear no se va a disolver hasta que haya una nueva constitución en Francia y hasta que se forme, digamos, una república. Entonces, aquí se forma ya la Asamblea Nacional Constituyente, formada por el tercer estado. Esto obviamente es un golpe para la nobleza porque aparte de que el rey los echó, tuvieron el descaro de ir a formar una asamblea ellos solitos. Entonces obviamente ya esto aquí comenzó siendo una amenaza, pero es que ya el pueblo estaba diciendo es que la nación somos todos y no solamente la monarquía y el clero, que son los únicos que tienen el poder aquí, pues no, nosotros también. Entonces ya en estas épocas las cosas se están bastante turbias y comienzan a movilizarse
Y bueno, todo, digamos, lo que eran los estados generales se celebraban en Versalles. Versalles está alejado de París, pero es porque los reyes también mantenían alejados de París. Eso es como un simbolismo muy grande porque Luis XIV hizo el Palacio de Versalles lo más alejado posible del populacho, y allá es donde celebraban los estados generales. Bueno, entonces en París ya comienza a llover el chisme de lo que hizo el rey Luis XVI con la asamblea, y aquí es cuando comienzan a movilizarse. Entonces, en la Asamblea Nacional Constituyente, el rey ya como tomando la amenaza del tercer estado, dice, bueno, yo voy a negociar con ustedes, voy a aceptar una nueva constitución, podría decirse que iban como en camino a una monarquía constitucional, pero obviamente aquí es muy importante lo que menciona Steven, porque el rey no se iba a dejar que su poder divino fuera manejado por una monarquía constitucional en el que no solo él iba a tener el poder. Entonces aquí viene lo que dice Steven, es que ya eran siglos de tradición en los cuales el rey era una figura puesta por Dios para gobernar. ¿Cómo va a ser posible que el rey acepte digamos, un contrato, por así decirlo, con la Asamblea del Tercer Estado para formar una constitución? Entonces el rey se les torció y obviamente ahí ya las cosas se pusieron muy feas porque el pueblo sabía que el rey estaba jugando con ellos de alguna forma. Entonces, aquí las movilizaciones en París, después de que el rey se niega a continuar con este tratado, por así decirlo, las movilizaciones son guiadas por un grupo llamado los sans-culottes, disculpen mi francés. Básicamente se traduce en los sin pantalones, y no sin pantalones en el sentido literal, sino sin pantalones en el sentido de que no eran gente vestida con ropas elegantes, no era gente de la nobleza, era el pueblo, los sin pantalones. Entonces aquí ya comienzan las movilizaciones el 11 de julio de 1789 y ya comienza el estallido de la Revolución Francesa, que es el 14 de julio de 1789, que es la toma de la Bastilla. Steven o Pam, ¿tienen algo para agregar para seguir con la toma de la Bastilla? Pues yo quería resaltar un poco, pues que gracias a esta Asamblea Constituyente que se convoca con el tercer Estado General, pues del tercer Estado General, empieza un concepto a renacer, pues, o a salir al aire, que es el concepto de nación. Entonces las ideas nacionalistas y las ideas de, bueno, quiénes, empieza como una especie de identidad y de conformación de quiénes son las personas que primero son mayoría, ¿cierto? Y segundo, que conforman y sostienen a la final la monarquía que hay en ese momento, que entonces sería el pueblo, que son los que y son las que pagan las que pagaban los impuestos en aquel tiempo, ¿cierto? Bueno, y todavía en diferentes lugares, ni siquiera solamente en París, sino en el resto del mundo. Eso es lo que vemos, pero entonces ellos empiezan a constituir un poco esa identidad de nación, esos valores que luego van a tener más sentido con las ideas de la Ilustración, que es libertad, fraternidad e igualdad, que más que eso hablaremos más adelante, pero entonces sí, tener en cuenta el concepto de nación, que creo que es muy importante a la hora de crear una asamblea constituyente. Sí, yo quiero agregar dos asuntos muy importantes, y es que, bueno, me voy a devolver un poquito lo que estaba ya diciendo Caro, y es que cuando la Asamblea Nacional, bueno, más bien el tercer estado decide hacer una asamblea aparte, ellos realmente invitan a todos los estados, ¿cierto? Lo que pasa es que iban a hablar como iguales, entonces nadie del clero ni de la aristocracia asiste, porque eso es darles como la razón. Aparte también hay otros datos que dicen más bien como que esa asamblea se hizo en la noche, como para que no pudiera asistir la aristocracia, etcétera. Pero acá hay un asunto muy, muy importante. Y es que el rey se da cuenta de que se va a llevar a cabo esta asamblea, entonces cierra las puertas del espacio donde se iban a encontrar. ¿Por qué se llama el juramento de la pelota? Porque al ellos encontrar ese espacio cerrado, lo más cercano que encuentran es una cancha de tenis, y ahí se hace el juramento de la pelota. Esto es fundamental porque es el primer, digamos, es la forma en la que uno puede ver, digamos, la unión del pueblo, porque entonces ellos ahí deciden, como nosotros, como tercer estado, vamos a estar siempre unidos. Incluso en una asamblea que se realiza después, el rey pide
que ya que los estados se levanten y se vayan, pero el tercer estado continúa sentado y uno de los representantes dicen como es que la nación reunida no puede obedecer órdenes del rey, o sea, se estaban igualando al rey y eso ya pues es una forma de ver cómo ya se estaban uniendo. Y el otro asunto que iba a mencionar antes de que entonces veamos como qué es esto de la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla es un poquito, bueno, es una prisión que simboliza todo el despotismo de la monarquía en ese momento. No es que tuviera realmente muchas personas ahí encerradas, pero es un símbolo muy importante para la monarquía. De hecho, voy a leer un pasaje de un historiador marxista que se llama Eric Hobsbawm y él dice, en época de revolución, nada tiene más fuerza que la caída de los símbolos. Entonces, Eric Hobsbawm nos está mostrando, pues en ese apartado, por qué es importante la toma de la Bastilla, pero no porque se tomaron un espacio, no, porque se tomaron un símbolo. Así como los aristócratas no querían renunciar a eso que los hacía diferentes, ¿cierto? Que era también un símbolo de los aristócratas. Entonces, ellos, digamos, el tercer estado se toma principalmente los símbolos, como acá, por ejemplo, en Colombia lo hizo el M19, que realmente lo supieron interpretar muy bien. O sea, los símbolos juegan un papel fundamental. Por eso el M19 se roba la espada de Bolívar, el armamento de la nación, un montón de asuntos, pero a nivel simbólico. Entonces, simplemente apuntar estos dos asuntos. Dale, Caro. Sí, sí, es muy importante lo que dices. Digamos, la toma de la Bastilla tiene como su fin práctico y su fin simbólico, como bien lo dices tú. Simbólico porque era una fortaleza enorme que a su vez servía de prisión, que saltaba sobre París. O sea, era como el mostrar el poder sobre París de lo que es la aristocracia. Entonces, ahí lo que tú mencionas es muy importante porque es tomar ese simbolismo de que esto, la nobleza se alza sobre París con una fortaleza y una prisión. Y no solamente eso, sino que también la Bastilla tenía unos cañones que apuntaban a ciertas comunas de París, ciertas comunas obviamente del pueblo. Entonces tenía su fin práctico y su fin simbólico. Primero que obviamente con las movilizaciones y las protestas que se estaban dando ya en estas épocas, no dieran la orden de disparar los cañones contra el pueblo. Y segundo, como tumbar el poder simbólico que representaba la Bastilla. Entonces ya siguen las protestas, las movilizaciones. París, el pueblo de París se dirige hacia la Bastilla, guiados por los sans-culottes. Y esto sucede el 14 de julio de 1789, que de hecho es el Día Nacional de Francia. Es como nosotros celebrar la independencia, pero eh, para ellos el Día Nacional es cuando se toma la Bastilla. Entonces, también surge el rumor de que en la Bastilla obviamente hay municiones para las armas, porque el pueblo también tenía armas, pero no tenía municiones. Entonces, cumple un fin práctico y un fin simbólico. Cuando llegan a la Bastilla, la queman. O sea, hay muchas pinturas que muestran cómo se quema la Bastilla y cómo prácticamente ahí están quemando el poder simbólico de la monarquía y de la nobleza y el clero. Entonces, en ese momento lo que comienza es la persecución de las personas importantes que estaban dentro de la Bastilla. Entre ellos estaba el alcalde. Al alcalde lo persiguen y lo decapitan y lo ponen en una pica y lo pasan por todas las calles de París, mostrando básicamente esto es lo que les va a pasar a los que por tantos años nos han corrompido, ¿cierto? Y digamos, como las cabezas cortadas van a ser una cosa frecuente en la Revolución Francesa. Sí, más que todo en el periodo del terror, del cual, digamos, hablaremos un poquito más adelante. Hay que anotar un asunto muy importante acá, y es que a partir del 89 se empiezan a conformar un grupo de personas que se van a pensar, digamos, una sociedad diferente. Y acá hay realmente dos grupos que son como los importantes. Hay un montón, se habla de 80, 90 grupos, pues como por el estilo, que se reunían a pensarse como lo que estaba pasando. Pero los dos más importantes eran los jacobinos y los girondinos. Entonces, esto es también importante porque esta diferencia no solamente sea por nombres, sino también como por ideas y por las personas que representan esos, digamos, esos pequeños grupos. Por decir algo, había, digamos, los girondinos que son un poco más, digamos, como ilustrados, solían leer más menos ilustrados, perdón, solían leer más un poquito como a Danton, mientras que los jacobinos sí leían a Rousseau, a Voltaire, a Montesquieu. De hecho, por eso se llaman jacobinos, por Jacobo Rousseau.
Entonces, es importante hacer esa distinción porque estos son los dos grupos principales que se van a ir disputando el poder a partir de la revolución, pues a partir del momento ese del 89, ¿cierto? Donde los girondinos, entonces ya como se conforman en el 89, tienen unos ideales particulares y los jacobinos tienen otros, por ejemplo, que hay que llevar la revolución al resto de países, entonces, pues, pero ¿de qué manera lo vamos a hacer? Porque le decimos no a la guerra, mientras que los girondinos decían como sí. O sea, hay que llevarlo y quizás la guerra sea, digamos, el espacio para hacerlo. Entonces, anotar como eso. Sí, claro, la mejor forma de entender a los jacobinos y a los girondinos es tomarlos como partidos políticos, como compararlos. En nuestra época, partidos políticos, los jacobinos eran la parte más radical, era un grupo completamente radical, eran los que buscaban la república, estaban conformados por los sans-culottes, que eran los que guiaban las movilizaciones en París, y los girondinos eran, digamos, los más decentes, los más calmados, no tan radicales, pero que más adelante veremos que buscaban como una especie de acuerdo con la nobleza cuando ya la revolución comienza a arder, por así decirlo. Y los girondinos estaban conformados más que nada por burgueses. Entonces los burgueses son los habitantes de las ciudades, de los burgos, que siguen siendo el tercer estado, pero un tercer estado con mayor poder económico, por decirlo de alguna forma. Entonces, continuando pues con lo de la Bastilla, lo que es ya el 90, los años 90, pues 1790, o sea, el periodo que comprende desde el 14 de julio de 1789 hasta 1790, lo que pasa en estos momentos es que comienzan a tumbar el feudalismo, los campesinos se alzan contra sus señores feudales, tumban los diezmos, las deudas las ponen iguales para absolutamente todos. Algo muy importante es que la Asamblea Nacional en estos años declara los derechos del hombre y del ciudadano. Posterior a la toma de la Bastilla, eso sucede en agosto del 89. Los derechos del hombre y del ciudadano básicamente dicen que todo hombre nace igual, todo hombre nace libre. Entonces aquí ya también se va metiendo no solamente digamos, lo práctico como es la movilización popular, sino también las ideologías que comienzan a surgir a partir de la toma de la Bastilla. Sí, es importante mencionar aquí un poquito entonces lo que pasa con el rey, qué es lo que pasa con el rey en este periodo, donde pues estamos hablando ya entonces del 90, 91, 92, donde se empieza a instaurar lo que se conoce como el periodo del terror. Entonces, dale, yo no sé si Pam o Caro quieran introducir un poquito lo que pasa con el rey, cómo él intenta escapar y qué es lo que le pasa por tratar de escapar. Y también, digamos, esos agentes fundamentales para el periodo del terror. Dale, le doy la palabra. Sí, lo de la vida del rey es una cosa absurda, o sea, siempre que yo la veo o la leo, más bien me río de eso porque, bueno, resulta que los revolucionarios deciden traer la corte a París, porque como les indiqué, la corte real está ubicada en Versalles, lejísimos del populacho. Entonces deciden traer a la corte a París, pero obviamente para la nobleza, sobre todo la familia real, eso significa que les van a hacer algo, o los van a encerrar, o los van a obligar a aceptar nuevas leyes, o los van a obligar a aceptar una nueva forma de gobierno. Entonces lo que hace la familia real es que intentan huir. Familia real me refiero al rey, la hermana del rey, María Antonieta, sus hijos, algunos ayudantes. Resulta que según dice la historia, los reyes huyen en un carruaje, pero no intentaron ni siquiera disimular que eran de la nobleza, o sea, no se disfrazaron de campesinos, no, ellos iban normales y campantes, porque, como les dije, la monarquía era bastante orgullosa y sobre todo el rey, era una cosa egocéntrica, mejor dicho, el rey no podía disfrazarse de campesino ni para huir. Resulta que llegan a Varennes, que es como una localidad en Francia, cuando llegan a Varennes los atrapan. Y bueno, obviamente los reconocieron, pues ya se les daña todo el plan, los atrapan y los envían a París, al Palacio de las Tullerías. Y la gota que derrama el vaso aquí es que cuando los llevan a las Tullerías se encuentran con unos cofres que tenían preparados para ellos, en los cuales contenían unas cartas que el rey estaba enviando a aliados extranjeros para ayudarle a detener la revolución. Entonces, imagínense ustedes la traición. El rey primero
dice que va a aceptar la constituyente, luego que no. Luego huye de Versalles como todo un cobarde. Luego le pillan las cartas que estaba intentando, digamos, aliarse con otros países extranjeros para invadir la revolución. Entonces ya ahí la cosa se pone fea. Ya eso es en los años 90 al 95 es que se instaura la etapa llamada la convención. Y ya por estos lares es cuando se decide la ejecución del rey. Entonces, no sé quién quiere hablar de la ejecución del rey, pero básicamente ese es como el contexto general. El rey la cagó. Eh, no, dale, yo le dejo esa parte a Pam, ¿cierto? Para que hable un poquito de la ejecución del rey. Pero hay un asunto muy importante acá, y es que desde el principio veníamos viendo que el rey no era, digamos, precisamente el rey más popular que había en la historia de los gobernantes de Francia. Y en el momento en el que ven que el rey va a huir, entonces, pues porque en ese momento, si bien no era el más popular, había personas que todavía defendían la monarquía. Sin embargo, cuando ven que va a huir, ahí es el momento definitivo donde dicen, no podemos ser gobernados por alguien que pretende abandonar a su pueblo, por alguien que no es digno de ser un rey. De hecho, pues en este momento donde estamos hablando, ya Robespierre estaba un poquito como a la cabeza de toda la revolución, y si bien el rey no estaba tomando todas las decisiones de carácter político, bélico y económico, sí era un representante, o sea, él todavía no se le había asesinado, no se le estaba montando una persecución ni nada, y por eso él tenía la libertad de enviarse cartas con otros reyes, por ejemplo, el rey de Alemania, con el que estaban tratando con el que estaban tratando, digamos, de retomar el poder en Francia, pero como les decíamos al principio, no porque fueran amigos, super amigos y todo esto, sino más bien porque reconocían el peligro de lo que estaba pasando. A ver, es que estaban desmontando digamos, como todo un conjunto de ideales que les permitía tener privilegios a los reyes y todo este montón de asuntos. Entonces, sí, bueno, no, dale, yo le dejo esa parte a Pam, la parte de cómo asesinan al rey, ¿cierto? Que eso es una historia muy particular de por qué se llama la guillotina. Bueno, es una historia súper extraña, pero a la vez muy graciosa. A mí me ha parecido muy gracioso como el origen de la guillotina. La guillotina tiene origen por un médico que la proponen y la inventan como una especie de eutanasia. Entonces, como para acelerar una persona que está sufriendo en términos de enfermedades, de pestes, la guillotina era como una especie de muerte rápida y no dolorosa para que la persona no sufriera en vida, ¿cierto? En primera instancia, los jacobinos pues decían como que no les parecía una medida viable la guillotina, lo cual va a ser muy curioso en los próximos años. Pero entonces es demasiado curioso que pues que se haya dicho que la guillotina era como una especie de eutanasia. Ya luego luego de que cogen al rey, someten como a votación lo de si ejecutan o no al rey. Pues luego de que ellos intentan escapar, entonces se somete a una votación y se plantea pues que el rey debe morir, ¿cierto? No sé si me equivoco ahí en ese sentido. Sí, sí, está bien. Vale. Sí, los jacobinos son como la parte más radical. Ahí está Robespierre. em, También está Marat. Marat era un periodista, un publicista, tenía un periódico llamado El Amigo del Pueblo. Ahí comenzaba a hablar de los traidores de la revolución, habló contra los girondinos. Ellos votaron por la muerte de Luis XVI, pero bueno, continúa tú esa parte. Está también Danton George, que ahorita se nombró, pues Marat, como dice Caro, y Robespierre. Robespierre al principio dice como que en primera instancia pues no le parece viable la guillotina. Se somete a votación, gana pues el hecho de que cuelguen, bueno, maten al rey con guillotina. Esto se da. Antes de eso, el rey llega como a estar en la cárcel un tiempo, pues por intentar huir mientras miraban qué hacer con él. Y entonces matan al rey y queda María Antonieta por ahí esperando, y era muy complicado como
proceder con María Antonieta, porque si bien había una posición de que ella era una persona un poco, pues muy alejada de toda la idea francesa y de que había empezado un conflicto gigante con Austria, porque le había declarado la guerra a un montón de potencias, pues no se sabía como que iban a hacer con María Antonieta, ¿cierto? El médico, la idea fundamental entonces luego fue, ya el rey estaba muerto, entonces ¿qué vamos a hacer? Ya no tenemos rey, ya quien debe asumir el cargo es una persona que tenga una figura de poder fuerte, como lo era Robespierre, y que tuviera, porque Robespierre era jurista, era escritor, y no sé si era también prensa, no sé si también trabajaba en ello. También trabajaba en ello, Caro, cuéntanos. Sí, él iba de la mano con Marat. O sea, ellos dos, pero era más que nada Marat el que trabajaba con la prensa, con su periódico, que era el amigo del pueblo. Y es curioso porque Marat, digamos, hacía listas de los traidores de la revolución. O sea, a este punto, ya cuando va comenzando el reinado del terror, les cuento que cualquiera ya era traidor de la revolución. O sea, por cualquier bobada que hicieras, ya eras un traidor de la revolución. Lo irónico y lo gracioso y lo trágico, pues como una tragicomedia, porque Marat muere asesinado en su bañera. Es la muerte más ridícula que se puede pensar, pero era una trampa contra él, contra una mujer que no recuerdo su apellido, era Carlota, se llamaba Carlota. Ella lo que hizo fue mentirle diciéndole que le iba a llevar una lista de posibles traidores de la revolución, pero lo que hace es matarlo en su bañera, lo apuñala, ella termina guillotinada. Bueno, esto era una cosa horrible. Ok, entonces ya para este momento ya van surgiendo más los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad. Se crean guardias de la revolución, patrullas de la revolución, mejor dicho, la policía de la revolución que espiaba por aquí y por allá a ver quién era el que traicionaba. A la cabeza de esto estaba Robespierre y Antón también tenía como una especie de poder político ahí. O sea, tenían tanto poder esos dos que incluso llegaron a cambiar el calendario. Eso es bastante curioso. Un calendario con 10 días a la semana, cambiaron los nombres de los días. Y aquí me parece muy curioso porque Diana Uribe dice algo muy bonito y es que las revoluciones crean como la sensación de que los pueblos nacen por primera vez. Entonces eso es lo que representan Robespierre y Antón, incluso con algo tan sencillo como el cambio del calendario. Pero bueno, entonces ya continuando, en 1792 es que muere Luis XVI y, y resulta que en ese momento incluso Inglaterra y España estaban intentando meterse por los laditos cuando ejecutaron al rey públicamente en la guillotina. Y es curioso porque es lo que decía Steven ahorita, Inglaterra, como les dije, y Francia son hermanitos que mantienen peleando. Inglaterra no tenía ningún motivo para ir a ayudar a Francia contra la revolución. Para lo que menciona Steven es muy importante y es que la revolución representaba un peligro para Europa misma, porque Europa es un continente, bueno, era un continente de monarquías. Entonces aquí es cuando estos ideales se pueden ir esparciendo hacia otros reinos y se les puede tomar también el cuento a los monarcas de esos reinos. Entonces aquí ya, bueno, como les dije, guillotinan a Luis XVI, ya aquí es que comienza la racha de guillotinadas, porque con Luis XVI comienza la guillotina para todo el mundo. Incluso se dice que alrededor de 20.000 nobles fueron guillotinados porque ya comenzaron con las persecuciones contra toda la nobleza en general. Meses después de la ejecución de Luis XVI, ejecutan a María Antonieta, que como ya les contamos, María Antonieta era muy odiada por el pueblo. Y también hay un poder simbólico aquí y es que María Antonieta simboliza todo lo que el pueblo de Francia odiaba en una monarquía. Era gastoncita, era desinteresada, no le importaba conocer su propio pueblo, no era lo que podíamos decir humanista, por así decirlo. Como les dije, se empezaron a correr rumores de ella, rumores pornográficos, incluso en el juicio de su ejecución. Mintieron, le hicieron una jugada muy fea, manipularon a su hijo pequeño, que tenía como 10 años, para decir que su mamá lo había estado involucrando en actos sexuales y orgías. O sea, mejor dicho, la dejaron por el piso y cuando ejecutan a María Antonieta, básicamente están ejecutando el simbolismo de todo lo odioso del antiguo régimen. Y ya aquí es cuando comienza el reinado del terror, porque guillotina por aquí, guillotina por allá.
Si quieres, Steven, continúa con esta parte. Vos ya mencionaste algunos de los aspectos que yo ya iba a tomar del periodo del terror, y es que todos estos, digamos, instituciones que se crean para mantener el control de la revolución, pero no un control para que la revolución esté, digamos, controlada de lo que puede y no puede hacer, sino más bien para que no se pueda hacer una contrarrevolución, que es un poquito lo que pasa más o menos como en el 93 y el 94. Entonces, ¿qué pasa? Como ya lo había mencionado, Caro, es un periodo donde cualquiera que pudiese ser como una persona, digamos, no grata para la revolución era guillotinado. Si estaba de pronto conspirando contra la revolución, si no tenía las mismas ideas, incluso a veces que los jacobinos era guillotinado, si hacías parte del clero de la aristocracia también te guillotinaban. Incluso muchos aristócratas del momento por este periodo del terror huyeron de Francia. Entonces, lo que pasa es que, bueno, cerré el libro, entonces no tengo acá la cifra exacta, pero estamos hablando de casi, digamos, la mitad de lo que conformaba la aristocracia. La aristocracia conformaba entre el 3 y el 4%, digamos, del pueblo en general, pues ese segundo estado era el 3 o el 4%, y estamos hablando de que más o menos la mitad de la aristocracia salió de Francia. Entonces, imagínense cuál era la persecución política pues, que se estaba haciendo en ese momento. No, dale Pam, Caro, para que entremos un poquito en el asesinato pues cómo se arma todo este complot contra Robespierre, cómo se asesina a Robespierre y empieza la contrarrevolución, que es ese periodo que uno puede reconocer como de la derecha política, ¿cierto? En la historia, y pues cómo empieza a aparecer esa derecha política. Bueno, esto es importante también, y es decir que, digamos, los jacobinos eran un poquito esa tendencia de izquierda que se daba en la historia, y es muy bonito también pensar en los jacobinos como una clase, bueno, un conjunto de personas revolucionarias, porque digamos en Inglaterra y en Italia también habían personas que estaban conspirando y estaban haciendo pequeñas revoluciones y se les consideraba radicales. Sin embargo, cuando a esos revolucionarios se les compara con los jacobinos, se dice que eran, no sé, pues como unos tibios. Entonces, imaginemos digamos, cuál era el poder que tenían en ese momento los jacobinos y qué tan radicales eran pues como haciendo que la revolución se diera y que se mantuviera. Yo quería como también nombrar que quienes empezaron el terror y pues todo este hecho histórico fue la Comisión de Salud Pública, ¿cierto? Entonces ellos decidían a quienes iban a matar, a quienes no, aunque por lo que se dice en la historia es que empezaron a matar, como dijo Caro, en algún momento a Raimundo y a todo el mundo y daban las órdenes de hacerlo, ¿cierto? Para hacer un poco de la reflexión de lo que estaba diciendo Steven, es que muchas veces en las revoluciones los movimientos contraculturales y los mismos partidos que se leen de izquierda, por el mismo afán de hacer la revolución y muchas veces de la eliminación de la otredad o del pensamiento que muchas veces se dice que el pensamiento de izquierda es diverso, sí, pero a veces por el afán de poder tomarse los medios, de poder incidir en la cultura e incidir en lo político, hay un afán gigante en la eliminación o en, pues, como en este suceso que la guillotina se empezó a motivar con cualquier persona que chisteara, hasta Diana Uribe en su grabación y en su podcast referente a la Revolución Francesa, dice que a los que les decían que porque estaban matando a todo el mundo, los guillotinaban. Eso me pareció súper interesante. Entonces, es también pensar en los movimientos de izquierda y en las configuraciones en las revoluciones que se dan, porque entonces se debe eliminar todo lo que sea diferente a mi posición. Y yo creo que es algo que debemos pensarnos. Y también, por ejemplo, el planteamiento del dragón que se muerde a su misma cola, no me acuerdo cómo se llama ese símbolo, eh, es eso mismo, es como morder el mismo movimiento, el mismo partido, y a la final se eliminaron a ellos mismos. Entonces me pareció súper impactante en esa revolución. Yo no conocía como que pues se habían eliminado entre ellos mismos los jacobinos y los girondinos también. Entonces me parece algo importante y que también se debe reflexionar en referencia a las dictaduras, a las mismas revoluciones que se plantean en Latinoamérica y en el mundo. Es como todo eso
eliminar esa autoridad que a la final es lo que compone lo político, entonces también me parece importante reiterar eso. Sí, sí, es bastante importante. Y más teniendo en cuenta que para ese momento ya se había instaurado la Primera República de Francia, que duró 12 años y se dividió también en lo que es la convención, el directorio, pero bueno, ya esos son temas aparte. Pero sí, básicamente lo que dice Pam es que cualquiera que estuviera en contra de los ideales de la revolución y sobre todo cualquiera que estuviera en contra de Robespierre era un traidor. Y me parecen muy lindas las reflexiones que hace Diana Uribe en su podcast sobre la Revolución Francesa, porque pues ya todos tal vez sepan que Robespierre va a tener también ejecutado, y resulta que Diana Uribe dice que la revolución es como Cronos, devora a sus propios hijos. Cronos, este rey, disculpen, este dios mitológico que devoraba a sus propios hijos, básicamente la Revolución Francesa fue así también. A la final, los propios, digamos, impulsores de la revolución terminaron también en las mismas, entre ellos mismos se mataron y se acabaron. Y los jacobinos sí terminaron con los girondinos, y ya es cuando le hacen el golpe de estado a Robespierre, que se llama el golpe del termodoriano. Esa palabra siempre me causa mucho conflicto. Entonces, si quieres, ya Steven, menciona tú lo que fue el golpe de estado a Robespierre para que ya vayamos terminando. Sí, mencionarlos brevemente, qué pena, pues hay que hacer una claridad, no brevemente, de pronto porque no lo consideremos importante, sino porque de pronto pues queríamos hacer el podcast un poquito conciso. De hecho fue difícil haber escogido como cuáles eran los temas que se supone iban a entrar en el podcast. Hubo muchos temas que tuvimos que dejar de lado, hay muchas cosas en las que no podemos profundizar lamentablemente. Entonces, pues yo voy a tocar esto muy rápido para que hagamos unas cuantas preguntas bueno, y entonces, ¿qué nos deja la Revolución Francesa? Pero bueno, antes de eso hay que hablar de lo que mencionaba Caro, ¿cierto? Entonces resulta que, digamos, Robespierre era este personaje que inició la revolución y estaba con el pueblo, pero como que se empieza a montar una especie de dictadura por parte de Robespierre. Entonces a él, digamos, ese grupo que se consideraba más o menos como de la derecha, un poquito más conformado por personas que hacían parte de los girondinos, en una votación que se hace deciden asesinar a Robespierre. Entonces cuando pues, se hace la votación y se decide hacerle, bueno, guillotinar a Robespierre, ellos pensaban como, no, bueno, entonces quitamos a Robespierre y las cosas se calman un poco. Lo que termina pasando es que se traiciona completamente aquí la revolución y se monta lo que se conoce como el periodo pues, del termidor. De hecho, muchos historiadores marcan el fin de la Revolución Francesa aquí, cuando se monta el termidor, que es en el 94, si no recuerdo mal, ¿cierto? Otros lo sitúan pues como con la caída de Napoleón, pero bueno, esto es básicamente lo que pasa, básicamente lo que pasa pues en el periodo del termidor, que es un espacio pues donde se trata como de calmar un poco las cosas políticamente, se trata de hacer, digamos, unos pactos de paz con con otros países que estaban tratando de entrar a Francia y toda la cosa. Pero no, dale, yo le doy la palabra aquí a Caro para ahorita pues intervenir como en las otras preguntas de qué nos deja la revolución. Sí, ya básicamente, pues para terminar este tema, es importante mencionar que antes de que ejecutaran a Robespierre, Robespierre tomó mala fama, pues aparte de todo lo que ya había hecho, tomó más mala fama porque él mandó a ejecutar a Danton, que era también uno de los padres de la revolución, por así decirlo. Pero bueno, entonces ya después de Robespierre, cuando lo ejecutan, termina el reinado del terror y comienza, no sé si Steven, lo que mencionas es lo mismo que el directorio, porque no lo había escuchado con este nombre, pero el directorio es como otra etapa de la República Francesa, la Primera República, que dura desde el 95 hasta el 99, y básicamente es lo que mencioné Steven, era como un intento de calmar las aguas, un intento de llevar las cosas a control, porque es que la revolución le salió de las manos por completo, terminó traicionando sus propios ideales. Pero bueno, entonces aquí en el directorio el poder se dividió en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, y se le dio también el sufragio a las personas, sobre todo hombres, nada más hombres podían votar,
y nada más eran ricos. Pero bueno, aquí la cosa ya se calmó relativamente, pero resulta que en esos momentos lo que quedó de los jacobinos y lo que quedó de nobles comenzaron a atacar al directorio. Entonces ya hubo más conspiraciones aún después de que se calmó un poquito la cosa contra el directorio, y ya en 1799 es que se da fin a la revolución, o en eso concuerdan muchos historiadores, ya con las invasiones de Napoleón, que ya eso es un tema aparte, pero básicamente así es como termina la Revolución Francesa en 1799 con las invasiones napoleónicas. Hay dos datos que no sé por qué se nos pasaron, la verdad. Bueno, primero, bueno, cuando hablamos de Robespierre, es que Robespierre era digamos, un personaje sumamente radical. Entonces, hay ciertos sentimientos de amor-odio contra Robespierre. ¿Por qué? Porque si bien Robespierre tomó una actitud, bueno, muy peligrosa para la misma revolución y por eso es que lo asesinan, algunos historiadores dicen como, no, mira, pero es que lo que pasa es que Robespierre por lo menos tenía claro que la revolución tenía que mirar al futuro, ¿cierto? Algo que no pasa con el Termidor. De hecho, muchos historiadores cuando hablan del Termidor, eso lo pasan pues en nada, o sea, le dejan una página y media, 2 páginas a eso. Y es porque el Termidor realmente es un periodo de tiempo donde sí se calman las aguas de la revolución, pero donde la misma revolución no es capaz de mirar adelante y por eso no progresa. Entonces, eso es un asunto muy importante. Pero el otro dato que yo no quería que se escapara, no sé por qué se nos escapó, es que es el papel que juegan las mujeres en la Revolución Francesa. Y el papel que juegan las mujeres en la Revolución Francesa no es simplemente como de acompañar o de estar ahí, no, de hecho, digamos, uno podría decir que son ellas las que inician la revolución, porque al principio pues, tendríamos que volvernos pues por allá a 1789, cuando estábamos hablando de esa parte. eh, Recordemos que había una época de hambruna y las mujeres se reúnen para marchar pues hacia el palacio, mostrando que estaban teniendo hambre, o sea que el pueblo estaba teniendo hambre, y son exclusivamente las mujeres las que se reúnen para marchar hacia Versalles, si no estoy mal. Bueno, ya aquí Caro lo puso. Sí, para marchar hacia Versalles. Entonces, pues yo quisiera que de pronto rescatáramos un poquito el papel de la mujer en la Revolución Francesa, que no es que a ella no se le, pues que a la mujer no se le tenga en cuenta. Entonces, yo les dejo esa parte acá para que entonces empecemos a nombrar algunos asuntos. Dale. Sí, el papel de la mujer es muy disminuido, y no solo por la historia, sino por la misma revolución, porque bueno, cuando declararon los derechos del hombre y del ciudadano, era derechos del hombre, nada más. O sea, que es cuando y ella escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, porque básicamente los no fueron los únicos que colaboraron en la revolución. Aparte de lo que tú dices, las mujeres fueron de las primeras en marchar a Versalles, sobre todo contra María Antonieta. También las mujeres prestaban sus casas para los debates que tenían en las asambleas, por ejemplo. O sea, la mujer juega un papel súper importante y fue muy reducida por la historia, pero también por la misma revolución. Entonces sí, eso es muy importante ahí. Como que la revolución tenía sus ideales de todos somos iguales, pero a la final era todos los hombres nada más somos iguales, las mujeres ni siquiera podían, o sea, ni siquiera le dieron el derecho a votar en esos momentos, la mujer no pudo votar hasta el siglo pasado, y esto es en general en casi todos los países del mundo. Sí, bastante reducido, y es como una ironía de la revolución misma, porque el pueblo no solamente son los hombres, sino también las mujeres, pero lo reducían a los derechos del hombre nada más. Listo, Caro, muchas gracias. Bueno, antes de pasar a algunos asuntos que, pues, para discutir acá en 10 minutos, como hemos nombrado, tuvimos que pasar rápidamente por la revolución, pero eso es un asunto que se puede hablar horas enteras, pues, en una cafetería con un amigo, lo que sea. Pero nosotros pues, decidimos rescatar los momentos más importantes de la revolución. Entonces, esperemos que se haya quedado por lo menos qué es eso que permite la revolución, es decir, por qué se da la revolución, qué hay antes de la revolución, eso que se conoce como el, el antiguo régimen, ¿cierto? Esa división de los 3 estados, para que recordemos entonces también entonces qué pasa en la revolución, ahí el año de la revolución en 1789, qué es el periodo del terror por ahí en el 92, la contrarrevolución, ¿cierto? El Termidor,
no alcanzamos a tocar pues un poquito a Napoleón, pero bueno, de pronto eso puede ser asunto de otro podcast. Pero ya entrando acá en 10 minuticos, ¿qué nos deja la revolución? ¿Qué nos deja la Revolución Francesa? Yo quisiera apuntar varias cositas. Por ejemplo, a nivel de literatura, cuando uno va a textos como Proust en Busca del Tiempo Perdido, se menciona la Revolución Francesa. Cuando uno va a un texto como Madame Bovary de Flaubert, hay de hecho un personaje particular que representa todo esto, digamos, la ilustración, la Revolución Francesa. Hay otro personaje que representa, digamos, al clero y siempre están discutiendo estos dos personajes de Flaubert. Entonces hay asuntos ahí muy interesantes. O sea, la revolución es tan importante que aparece casi en todas las grandes obras de literatura que tenemos. Cuando yo conversaba con Caro, por ejemplo, hablábamos de, bueno, y cómo influye la Revolución Francesa para que se escriba un libro como Los Miserables, ¿cierto?, de Víctor Hugo. Entonces, a nivel de literatura es importante rescatar eso porque la literatura nos permite a nosotros encontrar esos espacios de reflexión importantes para la humanidad. La literatura a nosotros nos muestra reflexiones sobre el amor, sobre la soledad, sobre la guerra, sobre un montón de asuntos. Y si la Revolución Francesa aparece ahí, es porque es algo que tenemos que seguir pensándonos. Bueno, asuntos con la Revolución Francesa. Hay algo muy importante que ya Caro mencionaba, y es que, bueno, los derechos del hombre y del ciudadano, todos somos libres, pero pasa algo, todos somos libres e iguales, excepto las mujeres, pero eso tampoco es tan así que todos seamos libres e iguales. De hecho, ahí lo que pasa con la Revolución Francesa, por eso se llama, pues por eso se le nombra que es una revolución que termina traicionando sus propios principios, es que se vuelve una revolución burguesa. Y lo que termina haciendo es reafirmando, digamos, el derecho a la propiedad privada. Entonces, ¿qué pasa? Si hay unos que tienen el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción, entonces no todos somos libres iguales. ¿Por qué? Porque va a haber unos que tengan mejores condiciones económicas y hay otros que lo único que poseen es su fuerza de trabajo. Es decir, solo pueden vender su fuerza de trabajo. Y ahí no hay igualdad, o sea, no todos nacemos ni libres ni iguales bueno, pues en el mundo. Eso mencionarlo como por una parte. Segundo, o sea, hubo muchas revoluciones por esos periodos, pero la única que realmente impactó al mundo entero fue la Revolución Francesa. Claro, pues por ejemplo, la guerra de independencia de los Estados Unidos es una guerra de independencia que solamente toca a aquellos países que participaron, como vemos particularmente y muy fuertemente a Francia, pero pues más allá de Francia y Inglaterra y otro par de países, no es como que haya sido tan importante. Pero por otra parte, la Revolución Francesa tuvo consecuencias en Latinoamérica, en Asia, en Norteamérica y en toda Europa. O sea, la Revolución Francesa, junto con la Revolución Industrial, que es, ya tendremos un podcast para la Revolución Industrial, son las dos revoluciones que marcan, eh, digamos, el sistema en el que nosotros nos encontramos actualmente, que es el sistema, pues, capitalista, el modo de producción capitalista también. Entonces, esto es importante, son la revolución industrial y la revolución francesa. Bueno, la revolución industrial en términos de, digamos, de producción y la revolución francesa en términos políticos, al ser una revolución burguesa, las que permiten que pasemos de un sistema feudal a un sistema capitalista. Hay otra cosa que de pronto no mencionamos, pero hay algunos autores que lo plantean, es que, digamos, hubo un conflicto entre las formas de relación de los sujetos y de la economía en particular y la forma de organización política. Entonces, la Revolución Francesa se da porque los burgueses tenían que, digamos, establecer una forma de organización política que permitiera las nuevas formas de producción que se estaban instaurando en el momento. Yo sé que estoy usando términos muy complejos, pero a medida que pasen los podcasts vamos a tratar de hablar de esto. Entonces, esto simplemente para nombrar que muchos dicen como, claro, es que esta revolución fue posible únicamente porque, digamos, bueno, se dio simplemente como, y se instauró la burguesía porque fue una revolución que iniciaron fueron los burgueses muy estratégicamente para poder ser ellos los que tenían el control y poder expandirse en términos económicos, cosa que no hubiese sido posible en los modos de producción feudales. Entonces, eso es por nombrar algunas cositas. Espero no haber sido muy enredado, pero yo le doy la palabra
a Caro, a Pam, si tenemos algo que discutir, y luego pues como para pasar a dar un poquito de bibliografía. Como para hilar un poco lo que estaba diciendo Steven con la independencia que supuestamente conmemoramos el 20 de julio, pues que pues la Revolución Francesa incide completamente en ese proceso de independencia por la misma forma de proceder, ¿cierto? Entonces, si recordamos un poco el proceso de independencia acá en Colombia, que hay una especie de élite criolla y se conforman un cabildo y se empiezan a pedir exigencias y se pide pues que se expulse al rey y es un montón de coincidencias y de encuentros que encontramos con la Revolución Francesa y luego las mismas formas de huelga, las mismas formas de exigencia encontramos que en la Revolución Francesa en el 89, 1789 y ahí hasta el 99, 1799 encontramos que tienen un montón de coincidencias con la revolución, pues con el proceso de independencia de 1820, de 1819, de 1811, acá en Colombia. Entonces también como para que la forma de asambleas constituyentes no es tampoco algo que casi no lo creamos acá de la noche a la mañana, no, sino que también hemos tenido y Francia ha tenido un montón de influencias acá, por ejemplo, los derechos del hombre que los traduce Antonio Nariño y los trae acá a Colombia, un montón de esta carga del proceso de la ilustración y que no nos separemos y creamos que España fueron los únicos que llegaron acá a imponernos y a incidir en nuestro proceso cultural y político, sino que también Francia e Inglaterra han tenido una carga histórico, política y cultural en nuestras formas de conformación políticas y también a la hora de proceder. Entonces, como que tengamos eso en mente. Sí, ya pues creo que han hecho como lo principal, que es que la Revolución Francesa fue un impacto no solamente para Francia y para Europa, sino para el mundo entero. Por eso es que hoy en día se sigue hablando de la Revolución Francesa con tanta intensidad, porque es que marcó el inicio de una especie de proclamación de los derechos universales para todos los ciudadanos del mundo, marcó el inicio también de los ideales de las guerras de independencia, como ya mencionaron aquí en Latinoamérica, por ejemplo. Y también yo creo que nos deja una lección de cómo se puede, por medio del poder, torcer un ideal de tal forma que se traiciona todo lo lindo que tenía al principio la revolución. Eso creo que nos queda de lección porque al parecer pasa con casi todas las revoluciones del mundo. Empieza muy bonita, con ideales muy hermosos, pero luego se va traicionando. En la Revolución Francesa se vetó por completo la libertad de expresión, se llegaron a vetar también los derechos del hombre y del ciudadano. O sea, mejor dicho, es una paradoja muy grande la que hay detrás de la revolución, que merece también un análisis más a fondo, pero sí, nos deja muchísimas enseñanzas, en el arte también, como mencionó Steven. No olvidemos el maravilloso himno de Francia, la Marsellesa, que es una de las obras más hermosas que pudo haber surgido de la revolución. Escuchen la Marsellesa si no la han escuchado porque es hermosa, es dicen que es el himno más bello del mundo. Literatura también lo mencionó Los Miserables, que no se basa tanto en la primera revolución, sino en la segunda, pero sí tiene como sus ideales ahí marcados. Bueno, mejor dicho, ya todo lo que mencionaron es lo que dejó la revolución para el mundo. Y por eso es tan importante hablar de eso hoy en día. Bueno, ya como para ir terminando, bueno, también nosotros vamos a poner el himno, pues la Marsellesa al principio, pero por ejemplo, Beethoven también compone, es la Sinfonía 3, bueno, en este momento no recuerdo muy bien el nombre, él se lo escribía a Napoleón, pero en el momento en el que Napoleón digamos, se proclama emperador, Beethoven subraya, o sea, raya el nombre de Napoleón al que le había dedicado esa composición. Bueno, otro asunto es que si bien antes se habían dado algunas especies de revoluciones, solamente era un grupo concreto de personas las que se reunía a tratar de hacer esa revolución. Pero lo que pasa en la Revolución Francesa es que es el pueblo entero el que se une. Recordemos esa cifra que vimos al principio. El tercer estado lo componía el 95% de la población. Es decir, se unió todo el mundo para dar esa gran revolución. La Sinfonía número 3, erótica se llama, de Beethoven.
Bueno, entonces eso es un asunto muy importante porque es la primera revolución donde pasa eso, donde se une el 95% de la población para dar una revolución a su país. Entonces eso por un lado, bueno, y ya pues como les habíamos mencionado, nosotros tocamos asuntos por encima. Y la invitación no es, pues nosotros no hicimos el podcast para dar acá una verdad revelada o para decir cosas que no se han dicho, contradecir a algunos historiadores, no, o sea, nosotros lo hablamos porque es importante hablar esas cosas, es importante rescatar la historia para reconocernos en un lugar común, porque somos seres doblemente históricos y si no reconocemos nuestra historia, decía Marx que estamos condenados a repetirla. Entonces eso por un lado, para que reconozcamos la historia y porque, bueno, cuando conversamos siempre pasa algo muy particular. Uno puede estar conversando, por ejemplo, en mi caso, con Pam y con Caro en dos momentos diferentes y resulta que con Caro terminé hablando apasionadamente algunas cosas que con Pam no y con Pam otras que con Caro sí. Entonces, sí, puede que haya un montón de podcasts que hablen de esto, puede que haya un montón de personas que hablen de esto, pero a lo mejor algunas personas se sienten mejor con la conversación que tuvimos. Entonces, eso es importante. Ya para recomendar bibliografía, que esa es la idea, que ustedes se acerquen, digamos, por su propia cuenta a todos esos procesos, bueno, a todos esos acontecimientos históricos. Yo les recomiendo en particular un historiador que se llama Peter Davis. Él tiene un libro que se llama La Revolución Francesa, una breve introducción. Les recomiendo también Eric Hobsbawm. Él tiene un texto que no se basa específicamente en la Revolución Francesa, pero hay un apartado. Se llama La Era de la Revolución de 1789 a 1848. Y hay un apartado en el que Hobsbawm le dedica a la Revolución Francesa. También les recomiendo una conferencia que hay en la Biblioteca Pública Piloto, lo pueden encontrar en YouTube, que brindó el CES. Se llama, si no estoy mal, La Revolución Francesa y sus insistentes ideales, algo así, me parece recordar. Como ya lo habían mencionado Caro y Pam, los podcasts de Diana Uribe, que son pues bastante interesantes, pero la idea es que ustedes vayan a estos autores y también los que les va a recomendar Pam y Caro. Dale, les doy la palabra. Yo rápidamente, pues ya mencionaste casi que a todos, pero rápidamente menciono también a Albert Soboul, que fue un historiador francés y su especialidad era la Revolución Francesa. Entonces, de este tipo van a encontrar muchos libros sobre la Revolución Francesa y tiene una forma de escribir bastante interesante, entonces yo se los recomiendo. Y puedo mencionar mi canal de YouTube. Sí, Pues claro, claro, quería, también lo recomendamos a Caro, Carosaurio, dale. sí, quería invitarlos a todos a que se pasen por mi canal de YouTube, que mi canal de YouTube trata sobre todo lo que es historia, psicología y cine. A quien le interese puede buscarme, se llama Carosaurio y pues sí, ahí los espero. Caro tiene un video también que se llama La Revolución Francesa en 5 minutos. Entonces es mucho más resumido que esto, pero toca asuntos pues muy interesantes. Dale, Pam. Es un podcast, es un video súper bueno, véanlo por favor. Y pues los videos de Caro, yo los estuve chismoseando y se acerca a cosas muy interesantes. Pues nosotros nos gustaría tocar varios temas, como por ejemplo, ya tiene un video sobre arte, me parece como muy interesante porque toca desde un artistas muy lejanos y artistas eclesiásticos y muy lejanos, hasta Débora Arango, que es un personaje pues acá de Colombia y analiza un poco como sus obras y su recorrido y su historia de vida. Me parece muy chévere el canal de Jaro. Por otro lado, también hay un escritor, un historiador que se llama Álvaro Tirado Mejía, y él tiene algunos textos en los cuales hace referencia al proceso de las mujeres en la independencia y a la incidencia también de ideales de la Revolución Francesa en la independencia y en el proceso que tuvimos acá en Colombia en el siglo XIX. Así que nos alegra mucho que escuchen el podcast, que podemos haber conversado con Caro, que es bastante tesa y sobrada en algunos temas y nos encanta como poder conversar. Y también obviamente si tienen críticas o alguna indisposición referente a lo que comentamos, lo pueden dejar en los comentarios
y también recomendaciones, como en el podcast pasado que nos escribieron como una complementación a lo que estábamos hablando, y eso nos encanta, como que nos comenten qué no les gusta o qué les gustaría, qué temas, como que no olviden que también son partícipes a la hora de los temas o los podcasts que vamos a sacar. Y bueno, hasta acá podría dejar, no sé si Steven tiene algo más para decir. Sí, yo quisiera, antes pues se nos ha olvidado estos últimos podcasts, bueno, en primera instancia agradecerle a Caro, de verdad muchas gracias por asistir, digamos, a esta invitación que te hicimos, que te hayas animado. Gracias a Y ustedes por también, invitarme, tan lindos. y también quisiera agradecerle a un amigo que se llama Juan Pablo Cifuentes, que es el que nos ha estado colaborando con la edición. Yo sé que, y algunos ya nos lo han mencionado, que el audio a veces no se escucha muy bien, pero es por las condiciones pues, en las que estamos, que no podemos grabar un podcast como en las mejores condiciones. Sin embargo, Juan Pablo es el que se encarga de la edición de los videos, de las imágenes y algunas cositas más, y sin él, pues de pronto el audio se escucharía mucho peor. Entonces, agradecerle a él, y ya lo que decía Pam, comentarios, si quisieran ver algo, ya lo mencionaba Pam, si están de acuerdo, no están de acuerdo. Y muchas gracias como por haber estado en el podcast. Nos veremos en futuros podcasts. Hasta luego.